Las 10 mejores películas de todos los tiempos según Hollywood. Al final del vídeo os cuento de dónde sale esta encuesta. En 10ª posición, que peliculón, La lista de Schindler. La película de 1993 dirigida por Steven Spielberg se lleva 7 Oscars. Protagonizan Liam Neeson y Ralph Fiennes. Es a propósito de la vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que salva la vida de más de 1000 judíos durante el Holocausto. Por supuesto considerada una obra maestra por público y por crítica, maravillosa. Una de las mejores películas de Steven Spielberg. Para mí no es la mejor. No solo porque también es muy controvertida en cuanto a la veracidad de la historia. Muchos judíos no están de acuerdo con la versión que da Steven Spielberg de lo que ocurrió en esa fábrica. En cuanto al apartado técnico, exquisita, con momentos muy conmemorativos e inolvidables en la historia del cine. Una película que tenéis a mano en Prime Video, en Filmin, en Movistar Plus y en Sky Showtime. En 9ª posición, 2001, Una odisea en el espacio. Una película que cada vez que recuerdo el año en el que se ha hecho, pues me sorprendo. 1968. Stanley Kubrick crea esta pedazo de obra maestra, reconocidísima por su aportación visual revolucionaria, por una trama enigmática, abierta, libre a interpretación, con ese inicio, el amanecer del hombre maravilloso, con ese match cut que te pega un salto a miles de años en el tiempo, con esa experiencia visual final psicodélica, con ese personaje HAL 9000 que representa la inteligencia artificial hoy más en boca de todos que nunca, con un legado duradero indiscutible. Yo sí es la película que pondría de Stanley Kubrick como la número 1, basada absolutamente en todos estos datos, aunque en lo personal me quedo con Barry Lyndon y Espartaco. Yo soy más de otro género. Un Oscar que precisamente se lo llevó en el apartado de efectos visuales. Podéis disfrutar de la película en HBO Max y en Movistar Plus. En 8ª posición, E.T. repite Spielberg. Esta película de 1982, todo un clásico de la historia del cine, maravillosa. Como veis es muy polémico, ya simplemente pensar que E.T. esté por encima de 2001, Una odisea en el espacio, pues habrá gente que le explotará el cerebro. Decidme vosotros cómo lo veis, ya sabéis un poco de qué va E.T. La película se centra entre la amistad de un niño y un extraterrestre que llega a la Tierra y que intentan devolverlo a su casa. Fijaos qué grande Spielberg, siempre me gusta contar este dato. La película la rueda cronológicamente, que es algo bastante inusual. Se suele grabar pues en orden de prioridad, favoreciendo que la película cueste lo menos posible, todas las localizaciones juntas, agrupar la aparición de los actores en días concretos para que se genere el menos trastorno posible y luego ya montarla pues en el orden que salga en guión, obviamente. El motivo de que Spielberg quisiera grabarla en orden cronológico tenía que ver con los niños, con los actores. Spielberg pretendía que experimentaran el desarrollo emocional de cada uno de sus personajes a lo largo de la trama, y mirad si le quedó bien. La tenéis en Prime Video, Filmin, Movistar Plus y Sky Showtime. En 7ª posición, El Padrino 2, un peliculón impresionante. Película de 1974 dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada nada más y nada menos que por Al Pacino y Robert De Niro, una de sus primeras colaboraciones juntos. Vendrían muchísimas más a posteriori, también recuerdo con muchísimo cariño Hit. El Padrino 2 creo que es la única secuela que se ha llevado un Oscar a la mejor película en la historia del cine. No fue el único, se llevó 5 más, un total de 6. Esta película hace una combinación maravillosa de 2 líneas temporales, en donde vemos la historia de Vito Corleone cuando era joven, interpretada por Robert De Niro, maravilloso, y luego la historia de Michael ya más en el presente, legando todos los negocios familiares que fue consiguiendo su padre. Uno de los montajes más espectaculares que jamás he visto en una película. La combinación de ese montaje alterno, variando entre las dos historias, generando especial sentido entre cuando muestra una parte y la otra, espectacular, con una maestría y una complejidad narrativa tremenda. Esta película, mira que lo tenéis fácil para ver, está en todas las plataformas que yo conozco. En 6ª posición, Casablanca, peliculón clásico de los clásicos, la película de 1942 que no fue acogida especialmente bien en las salas de cine, se termina llevando 3 Oscars y el reconocimiento perenne de la historia. También para su director, un máquina, Michael Curtiz. Mitiquísima esa dupla de la historia del cine, Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. La película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero simplemente se queda de contexto, porque en realidad lo que hace es seguir la historia de un expatriado americano envuelto en una trama de ahora te quiero más, ahora te engaño más. Y ahí está todo el juego de la toma de decisiones. Diálogos famosísimos, banda sonora icónica. Mi secuencia favorita no es el final, es la del café. Ese momento en el que la gente se pone a cantar la marsellesa, que leo que está basada en hechos reales. Algo que ocurrió en un café similar en París como acto de resistencia. En este caso la película la tenéis en HBO, Movistar Plus y TV5. No es el clásico que yo habría metido ni de coña en la historia del cine como una de las 10 mejores películas. Habría metido incluso por delante varias de Billy Wilder. También habría
metido a Chaplin por delante e incluso a Howard Hawks. Lo que sería más interesante valorar es si alguna, por iconicidad, pues está a la altura de Casablanca. En quinta posición, Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino de 1994, pues está muy bien considerada. Para mí también es la mejor película de Quentin Tarantino. Epiquísimo ese John Travolta, ese Uma Thurman, ese Bruce Willis, ese Samuel L. Jackson, maravillosos. Sin duda, historia del cine, la película cuenta con un Oscar precisamente a mejor guión, que va a parar para Quentin Tarantino y Roger Avary. Se ha cuestionado muchísimo qué parte de mérito tiene cada uno, pues es un proceso de escritura, están los dos incluidos como guionistas, pues los méritos a pachas. Una historia coral de gángsters, de boxeadores, de sicarios, de personajes muy controvertidos en Los Ángeles. Precisamente lo que ha hecho muy grande esta película es el uso narrativo no lineal que ofrece, así como el ingenio de sus diálogos maravillosos. Una película que respira cine por los cuatro costados, una historia como hace Quentin Tarantino con todo lo que toca, repleta de homenajes a sus gustos personales, un tío muy cinéfilo, una filmoteca andante, y que ahí queda el curioso dato de un solo Oscar. La tenéis en Movistar Plus y en Sky Showtime. En cuarta posición, Cadena Perpetua, también de 1994. En este caso dirige Frank Darabont, y si veníamos diciendo que Pulp Fiction se ha llevado solo un Oscar, ¿sabéis cuántos tiene Cadena Perpetua? 0. ¿Qué pasó en 1994 para que dos películas como estas, consideradas entre las 5 mejores películas de la historia del cine, entre ambas sumen un Oscar? Pues que ese año se estrenó Forrest Gump, que no está en esta lista. Precisamente quienes votan los Oscars son miembros de la Academia, pues una parte importante de esos miembros que consideraron que Forrest Gump tenía que arrasar ese año en los Oscars, también han considerado que Cadena Perpetua y Pulp Fiction sí entren en esta lista. Maravillosa la reflexión sobre la pena de muerte, un clásico del cine carcelero, una historia de amistad, de esperanza, que podéis ver en HBO y Movistar Plus. En tercera posición, Ciudadano Kane, 1941, nos vamos lejos en el tiempo. Ya habíamos visto que el clásico de los clásicos igual era Casablanca, vamos a decir que no contamos a Ciudadano Kane. Seguramente la película que más valor ha aportado a la industria. Una película que solo tiene un Oscar también, para que veáis. ¿Qué aporta esta película a la historia del cine? Pues tendríamos que hacer un vídeo de 4 horas de duración. En resumen, estética cinematográfica, un uso novedoso de la profundidad de campo, un uso novedoso de la iluminación, creación de lentes especiales, juegos variados de perspectivas, de enfoques, un uso del montaje que por primera vez se asocia a las emociones de los personajes. También incorporaron muchísimas novedades en las mezclas de sonido con la música, los diálogos y la manera de generar efectos dramáticos. En cuanto al guión, pues ni que decir tiene la profundidad psicológica en la que se adentran dentro de cada personaje, en especial Charles Foster Kane, y todo ese misterio acerca del poder, de la soledad y por supuesto del significado de esa misteriosa palabra Rosewood. Es muy curioso el cómo se hizo toda esta película repleta de conflictos, con Orson Welles súper joven que acababa de reventarlo en la radio, haciendo creer a medio planeta que nos invadían los aliens, que se puso súper de moda que su guionista trató de representar la historia de William Randolph Hearst, que fue un poderoso empresario magnate de medios de comunicación, que hizo todo lo posible porque esta película nunca se estrenara. Ese cómo fue lo tenéis también en la película Mank de David Fincher. ¿Dónde podéis ver Ciudadano Kane? Pues en Prime Video, Movistar Plus y Flix Ole. En segunda posición, El Mago de Oz, la versión de 1939, atribuida en especial a Victor Fleming. Vamos a decir que es de Victor Fleming, pero que pasaron un montón de directores por la película. Conflictos creativos entre los productores, la magnitud del proyecto, el tiempo, la duración, en fin, que el director original era Richard Thorpe, que fue el que trabajó en la preproducción, que semanas después le reemplazó George Cukor, que se dice que King Vidor también trabajó en la película, aunque es el único que no está acreditado. Tuvo que ser un pifostio de la leche. Pues la historia de Dorothy, ¿quién no conoce El Mago de Oz? Mitiquísima, maravillosa, épica, icónica, ese Over the Rainbow. Oscar a la mejor canción original, obviamente. Muchos os estaréis preguntando, ¿en serio El Mago de Oz la segunda mejor película de la historia del cine según Hollywood? Pues según Hollywood sí. La tenéis en la HBO y TV5. Y llegamos a la número 1, no va a haber sorpresas, es la que estás pensando. No sé si la que pondrías, pero la que estás pensando. En primera posición, El Padrino, parte 1. Película de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. Actuación memorable de Marlon Brando. Actuación memorable de Al Pacino que la continúa en la 2. Adaptación de la novela de Mario Puzo, película de mafia. Película de la familia Corleone, ambientada en Nueva York. Me siento ridículo contando la sinopsis porque es como que mega conocida, ¿no? ¿Qué es menos conocido? Pues que Marlon Brando, por ejemplo, igual no lo sabías, cuando acaricia al gato, ese famoso póster que yo tengo en el salón de mi casa, todo eso fue improvisado. Una trama interconectada por un montón de personajes memorables, una película que a nivel narrativo pues ha influido a cientos de películas posteriores, su estilo visual, esa dirección de fotografía de Gordon Willis es una auténtica pasada, el uso de las sombras, la construcción de esa atmósfera para definir el personaje de Marlon Brando, la forma en la que la luz penetra en la historia, estableció un tono épico que también yo creo que ha marcado una tendencia en películas de mafia posteriores, vamos, sin ninguna duda.
duda. Una película que para ser de género mafia pues explora temas muy profundos, el legado familiar, el poder, la corrupción. Es curioso que también se toca el tema del sueño americano, pero desde donde está abordado, pues desde la mafia. Cabe destacar el impacto cultural que llega hasta nuestros días. Es una película que sin duda toca la excelencia en género gángster y sin embargo, yo aquí entro en la polémica, para mí es mejor la 2.1. Para mí no es lo mejor que se ha hecho de mafia en audiovisuales. Los Soprano, en cuanto a producto audiovisual, ¿cómo se puede comparar una serie y una película? Por supuesto que no. Ahora que a mí me das a elegir, me quedo con Los Soprano. Y si también me das a elegir, ojo, esto te va a molestar. Puedes no verlo, pero te adelanto que te va a molestar. Si me tengo que quedar con El Padrino o Érase una vez en América, me quedo con la de Sergio Leone, que por supuesto pues es un crimen que no esté entre las 10 mejores películas de la historia según Hollywood. Ahora, que El Padrino yo también le doy un 10, a la otra le doy un 10,5. ¿Dónde puedes ver El Padrino? En todas las plataformas que yo conozco. Con esto terminamos el vídeo. Artista. ¿Y de dónde sale esta encuesta? Te cuento. La revista The Hollywood Reporter ha llevado a cabo una encuesta realizada entre más de 2000 profesionales del sector, gente que curra en Hollywood, directores de fotografía, actores, directores, músicos, para decidir entre todos cuál es la mejor película de la historia del cine, y las votaciones ya has visto cuáles son. Dime a ti qué te ha parecido, qué ves en ese orden que te haya llamado la atención, cómo lo cambiarías tú, qué incluirías, qué sacarías. Habla ahora, artista, o calla para siempre.